Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Es para mí un gran privilegio y una gran responsabilidad el servirle al Señor. Y como bien lo dijo nuestro pastor, estamos tratando un tema importante que tiene que ver con el ser, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver el ser? Porque es de ahí de donde nacen nuestras acciones. Y hay veces que queremos cambiar algunas cosas y nos enfocamos en el hacer, pero eso no da resultado, no se sostiene en el tiempo, porque está sujeto a algo que es muy interno, creencias, conocimientos, y es por eso que no cambiamos el hacer. Entonces es importante enfocarnos en el ser. Y el Señor nos da una herramienta muy importante para gestionar nuestro ser. Y esa herramienta es la visión con B. Y quisiera que en este momento reflexionemos en qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra visión. Yo me hice esa pregunta y se me vinieron a la mente dos cosas. La primera, el hecho del sentido de la vista, ¿sí? Nuestros ojos y lo que podemos ver. Y segundo, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ingresamos a una empresa, encontramos en unos como cuadros, unas letras, ¿sí? Y ahí se expone la visión y la misión de esa empresa, ¿sí? Y eso son elementos que ayudan a las organizaciones a dirigirse bajo un camino. Y hoy nos vamos a enfocar en la visión. Pero vale la pena recordar cuál es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos y como Iglesia Universal. ¿Ustedes saben cuál es la misión con M que nos ha dado Dios? Id y haced discípulos, ¿no es cierto? La misión es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Y nos vamos a enfocar ahora en la visión. Desde el punto de vista académico, en administración de empresas, pues muchos autores han hablado al respecto. Y existen muchos criterios de todo tipo respecto a qué es la visión. Y acá veamos algunos elementos. Se la describe como a dónde uno quiere llegar. Por otro lado, también se la conoce como es un camino que yo debo seguir. Y algo más interesante quizás, de cómo quiero ser yo recordado en el futuro. Y estos conceptos académicos, me gusta también uno de ellos, que tiene que ver con el que la visión es como la estrella polar. ¿Ustedes saben cuál es la estrella polar? Es esa la que la encontramos en el norte. Y hay veces que estamos en el día a día atareados, resolviendo problemas, y es posible que perdamos esa visión de nuestro norte. ¿Sí? Estamos tratando de resolver, tribulados. Y qué oportuno es saber que cuando no sepamos a dónde ir, levantamos la vista y tenemos esa estrella del norte que nos dice a dónde debemos ir y qué decisión debo tomar en ese camino. Y como vimos, la misión y la visión tienen una aplicación corporativa, empresarial, también organizacional. Como lo dijo nuestro pastor Pablo, nosotros como iglesia tenemos una visión, pero también tiene una aplicación personal. Y aquí quiero hacerte una pregunta, y es, ¿tú tienes una visión de vida? ¿Cuál es tu visión? Y hoy es un buen día, sea que la tengas o no, hoy es un buen día para plantearnos esa visión, de emprender un camino para descubrir esa visión. Y no cualquier visión, sino esa visión que viene y está alineada a la voluntad de nuestro Dios. ¿Les parece? Les invito a que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Señor, gracias por que tú nos trajiste acá, Señor. Gracias porque tú tienes palabras para nosotros en este día. Te pido, mi Dios, que tú seas hablándonos a nuestro corazón y a nuestra mente, mi Dios. Quédate con nosotros
En tu nombre, Jesús. Amén. Ahora, alguien se preguntará por qué es importante tener una visión. ¿Nos agrega valor? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios 29:18, la palabra dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y eso que le pasa al pueblo también nos pasa a nosotros. Si no tenemos una visión, estamos perdidos. Un querido amigo decía al respecto de esto que nos da igual, si no tenemos una visión, nos da igual coger Colón Camal o Iñaquito Villaflora. ¿Sí? En un ejemplo más contemporáneo para los jóvenes que nos acompañan acá, es subirnos a la estación del trole o la ecovía y tomar para el norte o para el sur. Nos da exactamente igual porque no tenemos a dónde ir. Entonces, cualquier camino parecería bueno. Pero permítanme contarles una historia. Esta historia no la encontramos en la palabra de Dios, pero nos ayuda a ejemplificar y a mostrarnos lo importante que es tener una visión. Hace muchos años se estaba edificando una gran construcción y una persona comenzó a ver a los trabajadores de esta construcción y se enfocó en dos de ellos. Se enfocó en dos de ellos y el primero era un trabajador que se le veía que no estaba contento con lo que hacía, no estaba siendo eficiente, más bien se lo veía como malhumorado, ¿sí? Y era lento, no se lo veía como muy motivado. Y después se fijó en otro trabajador que estaba por otro lado y en cambio él era todo lo contrario. Este trabajador de acá lo hacía con esmero y trabajaba y se lo veía contento inclusive. Entonces eso le generó una intriga y él fue y se acercó y les preguntó. Y se acercó donde el primero y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él le respondió: pues estoy cortando estas piedras, las estoy poniendo acá y estoy haciendo esta pared. La persona se quedó con su respuesta. Y después vino donde el otro, el que estaba trabajando bien, y le hizo la misma pregunta y le dijo: ¿qué estás haciendo? Y él dijo: estoy reconstruyendo las paredes de Jerusalén, las murallas de Jerusalén. Y estas murallas son las que han protegido a nuestro pueblo por años, las que me protegerán a mí, y no solo a mí, sino también a mis hijos y a mis generaciones. Entonces, fíjense la diferencia. Los dos estaban haciendo exactamente lo mismo, desde el hacer. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el uno y el otro, porque el otro tenía una visión que lo acompañaba, una visión que le motivaba, una visión que le permitía ver si es que las decisiones que estaban tomando le acercaban o le alejaban de esa visión. Entonces podemos concluir que es importante tener una visión. Nos aporta. Y para los que dijeron o pensaron que no tienen una visión, pues déjenme decirles que sí tienen una visión. Y no me lo tienen que creer a mí, tienen que creerle al Señor. En Efesios 2:10 la palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es muy importante y lo vamos a desmenuzar un poco. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El para nos da un propósito. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Y aquí viene un segundo componente que es muy importante: las cuales Dios preparó de antemano. Antes que naciéramos, el Señor ya tenía y tiene una visión para nosotros. Y hay un tercer elemento también importante en donde nos dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí el Señor nos cambia un poquito ese sentido de la visión. A veces pensamos que la visión es un punto al que debemos llegar. Pero el Señor, ¿qué nos dice acá?
que la visión es un camino que hay que recorrer. Y ahora que sabemos que tenemos una visión, lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es esa visión? ¿No es cierto? ¿Y cómo encontramos esa visión? Pues tenemos que pedirle a quien sabe nuestra visión que nos revele, y ese es el Señor. Así que el día de hoy vamos a ver 5 formas en las que el Señor dio a conocer su visión a diferentes personas en la Biblia. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque es posible que el Señor vuelva a utilizar alguno de estos medios para decirte a ti tu visión. Y algo que vemos transversalmente en estas 5 formas de decir la visión es que debemos estar cerca del Señor para poder escuchar su voz. ¿Y qué es estar cerca del Señor? Pues primero es no andar en pecado, porque eso nos aleja del Señor. Es una muralla que nos aleja del Señor. Es estar a cuentas con Él. Pero también es orarle al Señor. Es venir los domingos para poder escuchar de Él. Asistir a los grupos pequeños, asistir a los retiros. Y a propósito, tenemos 2 retiros en los próximos días. Retiro de varones, libertad financiera. Y es ahí, cuando estamos cerca del Señor, y estando cerca del Señor, vamos a poder escuchar su voz y lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahora, entonces, veamos las 5 formas en las que el Señor transmite su visión. Primero, el Señor lo dice directamente. La segunda, el Señor la dice a través de terceras personas. Tercera, el Señor lo dice a través de su palabra. Cuarta, lo hace a través del Espíritu Santo. Y quinto, lo hace a través del llamado. Y vamos a ver cada una de ellas. La primera, el Señor dice su visión de manera directa. Y en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de esto, pero vamos a ver específicamente 2. A Noé, ustedes conocen la historia de Noé, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor a Noé? Le dice que construya un arca y le da esa visión. Y le da directamente y le da con lujo de detalles lo que él espera. ¿Sí? Un arca que utilice esta madera, que tenga estas dimensiones, le habla directamente. Por otro lado tenemos el caso de Moisés, en donde el Señor se le presenta a Moisés y le dice que quiere que libere a su pueblo de manos del faraón. Igualmente, se lo dice directamente. De hecho, Moisés tenía una tienda de campaña en donde él ingresaba para conversar con el Señor. Tenía esa comunicación directa. Y es posible que el Señor te lo revele a ti de la misma manera. Segunda forma en que el Señor nos da su visión, a través de terceras personas. Y aquí tenemos el caso de Nehemías. Y Nehemías es una historia que vale la pena leerla, y si es que ya la conocemos, volverla a leer con este prisma, con esta visión, con esta perspectiva de la visión. Porque en Nehemías el Señor no solo que le da una visión, un deseo ardiente en su corazón de hacer algo, sino que lo acompaña hasta la consecución de esa visión. Y el relato es impresionante, vale la pena volverlo a leer bajo esta perspectiva. ¿Y cómo fue? ¿Qué ocurrió en esta historia? Nehemías era el copero, estaba de un rey, estaba lejos, y en un momento viene y le visita su hermano y 2 personas de Judá. Y en ese momento Nehemías les pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Y ustedes recuerdan la respuesta. Estas personas, el hermano le dice: las murallas de Jerusalén están destruidas, las puertas están quemadas y la ciudad está indefensa. Y Nehemías cayó en un profundo dolor, comenzó a llorar y estaba muy triste. Y es en ese momento, a través del hermano y estas 2 personas, que el Señor siembra esa visión en Nehemías. ¿Cuál era la visión que le dio a Nehemías? El reconstruir los muros de Jerusalén. Y en la palabra de Dios, para también entender cómo el Señor depositó esa visión en Nehemías, en unos versículos más adelante de lo que acabamos de revisar, en Nehemías específicamente en 2:12 dice: me levanté de noche acompañado de algunos hombres, pero sin decir a nadie lo que Dios me había inspirado a hacer por Jerusalén. Entonces, no solamente debemos esperar que el Señor nos diga algo,
sino que el Señor nos puede revelar a través de depositar algo en nuestro corazón y de inspirarnos a hacer algo. La tercera forma en la que el Señor nos muestra su visión es a través de su palabra. En Proverbios 29:18, ya lo leímos, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y complementa y continúa el versículo: dichosos los que son obedientes a la ley. En la palabra de Dios encontramos lineamientos que nos sirven para formular esta visión. Y acá vamos a enfocarnos en 3 de ellos: la adoración, el ministerio y el testimonio. Y el primero, la adoración. El Señor quiere que nuestras vidas giren alrededor de Dios. Y eso lo encontramos en Mateo 22, 37 y 38. La palabra dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Este es un mandamiento que nos da el Señor. Y este mandamiento nos permite validar si es que la visión que actualmente tenemos o la que nos vamos a formular está alineada a su voluntad. Hay veces que nos ocurre que planteamos una visión y nuestra vida la centramos alrededor de cosas como, por ejemplo, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestra carrera. Y también hay veces que centramos nuestra visión y nuestra vida alrededor de personas: nuestra esposa, nuestros papás, nuestros hijos. Y debemos tener cuidado de quitarle esa prioridad que tiene el Señor en nuestras vidas y poner a algo o a alguien en ese puesto, porque en ese momento estamos cometiendo idolatría. Y el Señor es claro de lo que piensa respecto a la idolatría. Al Señor no le gusta eso. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar lineamientos que nos permiten crear esta visión, de irla encontrando. Y algo que podemos contar es que si es que nuestra visión está alineada a su voluntad, pues podemos estar seguros de que ella es buena, es agradable y es perfecta. El segundo elemento que encontramos en su palabra que nos ayuda a formular una visión es el ministerio. Dios quiere que le correspondamos. En Salmos 116:12, la palabra dice, el salmista dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Y qué linda pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos opinan que Dios es bueno? Dios ha sido bueno, ¿verdad? Y vale la pena hacernos esta pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros por el Señor, que ha hecho tanto a mi favor? Y el Señor quiere que le sirvamos. En 1 Pedro 4:10, el versículo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y viene esta palabra que dice ministrelo. ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ministerio? Pues ministerio es servir. La raíz de la palabra viene del servicio. Y el Señor quiere que sirvamos. ¿Y cómo servimos a un Dios invisible? Lo hacemos a través de servir a sus hijos, al prójimo. Y en el servicio nos llama a que hagamos esas buenas obras que veíamos al inicio, ¿se acuerdan? Para lo que fuimos creados. Un tercer elemento de lo que encontramos en la palabra de Dios sobre la formulación de nuestra visión tiene que ver con el testimonio. En Juan 3:11 la palabra dice: lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. En Hechos 4:20 no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros, cada uno de ustedes seguramente está aquí porque alguien le invitó, porque alguien les contó acerca del Señor y sembró una semilla, ¿no es cierto? Ahora el Señor quiere que tú seas esa persona de alguien más. Y una manera eficiente de hacerlo es a través de nuestro testimonio.
Y el testigo es diferente al abogado. Aquí deben haber abogados, ¿no es cierto? Cuando tenemos un juicio, tenemos pues por un lado al abogado y por otro lado al testigo. Y es el abogado quien prepara el caso, conoce y genera un argumento para tratar de persuadir al tribunal o al juez. Y por otro lado tenemos al testigo. El testigo, ¿qué es lo que hace? El testigo dice lo que vio, dice lo que experimentó. Y el Señor quiere que nosotros seamos testigos, que digamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor puede utilizar nuestro testimonio para cumplir la gran comisión, lo que veíamos en un inicio, de ir y hacer discípulos. Y es ahí como se unen la misión y la visión. Y vale la pena de recordar. Entonces, la misión es una sola, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. Ahora, la visión en cambio es contextual, ¿sí? Depende del contexto. A Noé le dio una visión que estaba relacionado al diluvio, que era lo que él vivía en ese momento. Moisés le dio una visión que estaba relacionada a la liberación del pueblo de Egipto. Y a Nehemías sobre la construcción de los muros de Jerusalén porque estaban destruidos. Entonces es posible que la visión que nos dé el Señor esté relacionado a tu contexto, a tu realidad. Y en cambio el llamado es personal. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recapitulando, hemos visto que el Señor dice su visión a través de, lo hace directamente, lo hace a través de terceras personas y lo hace también a través de su palabra. Veamos la cuarta. Y el Señor nos da su visión a través del Espíritu Santo. Y acá tenemos el caso de Pablo, de Saulo. En Hechos 13:1 la palabra nos dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, algunas otras personas y Saulo. Esto era cuando Pablo empezaba los caminos con el Señor. Y en el versículo 2 dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Vemos cómo el Espíritu Santo interrumpe en ese momento y da la visión a Pablo. En este momento, este es el inicio de una gran visión para Pablo. Es el inicio del primer viaje misionero de expansión de la palabra. Y ahora sabemos el impacto que tuvo esa misión. Tuvo un impacto gigante en la expansión de la palabra. Pero eso empezó en este momento en el que el Señor los llamó. Y si ustedes se fijan, se confirma algo que veíamos al inicio, que tiene que ver con que debemos estar cerca del Señor para poder escuchar su voz. ¿Dónde estaba Pablo en el momento que el Espíritu Santo habló? Él estaba en el culto al Señor y estaba ayunando. Y ahí es que el Espíritu Santo le llamó. Y la última palabra de este versículo dice: apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Tenemos aquí al llamado. Y esa es la quinta forma en la que el Señor nos puede mostrar su visión. ¿Y qué es el llamado? El llamado es lo que experimentan nuestros pastores, ¿no es cierto? Y los misioneros, el momento que escuchan la voz de Dios, del Espíritu Santo, que les llama a hacer algo y a dedicar sus vidas a la obra del Señor. Pero no es solamente eso. El Espíritu Santo nos está llamando a todos nosotros de diferentes formas. Veíamos que el llamado es personal y nos habla y nos plantea retos y nos invita a que demos pasos de obediencia dependiendo de nuestra madurez espiritual. A los que iniciamos en la relación con el Señor, nos invita a cosas sencillas como: ¿por qué no oras todas las noches? ¿Por qué no agradeces por los alimentos? ¿Por qué no asistes los domingos? ¿Por qué no te inscribes en Hombres de Valor?
o en el retiro de libertad financiera. El Señor te va hablando, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que a varios de los que estamos acá nos ha dicho y nos ha invitado a dar pasos. Y a través de los pasos que vamos dando en obediencia, el Señor nos va mostrando su visión. Y en inicio las invitaciones tienen que ver con que recibamos cosas. Nosotros venimos al domingo y recibimos el mensaje. Nos anotamos a los retiros y recibimos. Y eso tiene una lógica, ya que si queremos dar algo necesitamos primero recibir. No podemos dar algo que no tenemos. Entonces el Señor nos llama y nos prepara. Y una vez que hemos experimentado, que hemos recibido, el Señor nos llena de gratitud y nos invita a que no nos quedemos quietos, sino que ahora demos. El Señor ya lo dice en su palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Y todos los que hemos servido al Señor podemos dar fe de eso, que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Y después los retos, lo que el Señor nos va diciendo cambia, y ya no es a que vayas y recibas, sino que vayas y des, y que vayas al grupo pequeño no para recibir el mensaje, sino que seas tú el que lo prepare y tú des el mensaje. Y en ese proceso el Señor nos acompaña y nos prepara. Y el Señor, cuando nos invita, es eso, es una invitación. El Señor no nos obliga a nada. El Señor toca la puerta y llama, y somos nosotros los que le abrimos o no la puerta. Y el Señor nos dice que si nosotros le abrimos la puerta, Él ingresará y cenará con nosotros. Pero depende de nosotros. Somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de abrirle la puerta y seguir en este camino del Señor. Y este camino en el que el Señor nos muestra su visión y vamos ejecutando su visión puede asemejarse al subir una montaña. Mientras preparaba el mensaje encontré esta oración que me pareció muy interesante, y dice que del monte se ve lo que del valle no se ve. Sí, del monte se ve lo que del valle no se ve. Hace 2 fines de semana tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa, con mis 2 hijos, ustedes ya los conocieron, al Cotopaxi, con unos queridos amigos. Y en el trayecto de la subida, pues fue duro. Mi esposa le cargaba a Agustín, yo cargaba a José Elías, el 90% del camino. Y fue duro, había neblina, parecía que iba a llover, había incertidumbre si nos íbamos a mojar, pero comenzamos a caminar. Y comenzamos a caminar bastante, y en un momento en donde llegamos a bastante alto, cerca del refugio, nos paramos a descansar. Y en ese momento mi hijo José Elías me dice: mira, papá. Entonces, del metro que yo veía al frente y estaba subiendo, me di la vuelta. Y claro, teníamos una vista espectacular. De ahí se veía las lagunas, los carros chiquititos. Y ahí uno entiende de que del monte se ve lo que del valle no se ve. Y el Señor nos invita a que demos pasos de obediencia, de fe. Que a pesar de que no entendamos por qué nos está pidiendo esto y no entendamos cuál es la visión final que el Señor tiene, nos invita a que demos estos pasos. Y es posible que después de un tiempo, en los tiempos del Señor, Dios nos muestre lo que tiene preparado para nosotros. Una visión viene de Dios. Cuando una visión viene de Dios, es más grande de lo que tú puedes hacer o imaginar. Y ni se te ocurra creer que tienes los recursos o habilidades para hacerlo solo, porque toda visión de Dios es un imposible en nuestras fuerzas para que dependamos 100% de Él. Y esto es verdad. Y en el momento que vemos en la historia de Noé no estaba preocupado por cómo iba a ser para convocar a todos los animales. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo convocas a todos los animales? ¿Cómo los organizas? Creas un grupo en Instagram y les convocas y les dices: nos vemos a tal hora
y hagan fila antes de que llueva porque nos inundamos. No, Noé no estaba preocupado por eso, porque eso no le correspondía hacer a Noé. La visión que le dio Dios a Noé fue: haz el arca. Y el Señor hace el milagro. Él hace las cosas. Nosotros hacemos una parte. Y cumplir con la voluntad de Dios puede ser un camino difícil. El Señor no nos dice que va a ser fácil. Lo que sí nos dice es que nos va a acompañar en ese camino. Y lo más probable que ocurra en ese camino es que tengamos miedo. Y eso lo podemos ver en los judíos cuando reconstruían los muros. ¿Qué pasaba? La mitad construía y la otra mitad los cuidaba porque tenían miedo. Todo esto en el cumplimiento de la visión que les dio a los personajes que estamos viendo. Elías tuvo miedo de Jezabel y huyó al desierto mientras ejecutaba esa visión que Dios le había dado. Moisés tuvo miedo de hablar con el faraón. Pablo tuvo miedo cuando en el barco se dirigía a Roma. Entonces, los caminos del Señor puede que no sean fáciles. De hecho, si es que no estamos saliendo de nuestra zona de confort, tenemos que pensar si es que estamos en los caminos de Dios, si es que estamos dando los pasos correctos y si es que quizás estamos yendo demasiado lento. Y Dios no necesita que seas perfecto para servirle. ¿Sí? Y aquí podemos ver el caso de Noé. Noé no era un experto constructor de barcos. El Señor no necesita tampoco que estemos completamente preparados desde lo técnico para servirle. Nehemías no era albañil, no era ingeniero civil o arquitecto. Abraham y Sara no era la pareja más joven y más fértil que el Señor pudo escoger. Sin embargo, el Señor los escogió a ellos. Y ahora el Señor te está escogiendo a ti para que sigas y persigas esa visión del Señor y caminemos en sus caminos y que el Señor nos muestre cuál es esa visión en nuestras vidas. El Señor no escoge a los preparados necesariamente, sino que prepara y acompaña a los escogidos. Dios busca personas que le amen, que lo pongan en el centro de sus vidas y que le den la prioridad que el Señor tiene en nuestras vidas. Y para los que queremos hacerle caso al Señor y queremos ser obedientes, el Señor nos acompaña. El Señor nos da de su provisión. Y hay veces que nosotros oramos por la provisión y llega la provisión. No hay que ser injustos con el Señor, pero a veces quizás no llega como nosotros quisiéramos. Y lo que debemos preguntarnos es si es que hemos establecido una visión para obtener la provisión. Porque ese es el concepto de provisión, ¿sí? Es provisión, es para cumplir la visión. Y el Señor nos provee. Y no nos referimos netamente a la parte material, a los recursos materiales, sino principalmente al don del Señor. El don del Señor es mucho más valioso que la plata y el oro. Y eso lo podemos constatar en Nehemías. El Señor le dio la madera y le dio los materiales para reconstruir la muralla. Sin embargo, lo más importante y lo más valioso que le dio a Nehemías fue contar con el favor de Dios. Y en el relato tenemos todo lo que Nehemías pudo conseguir porque Dios estaba con él. Y fueron cosas mucho más valiosas que lo que podía haber comprado con dinero o cosas materiales. En Proverbios 18:16, la palabra dice: el don del hombre le abrirá caminos y los sentará delante de los grandes. Y en este momento te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor reflexionando en esto que hemos visto. Y ahí, cerrado tus ojos para hablar con el Señor, le
le decimos: Señor, gracias por este día. Gracias porque tú nos trajiste acá con un propósito especial. Gracias, Señor, porque tú despertaste en nosotros el venir acá. El venir acá y para escuchar tu palabra. Y es un pequeño paso de fe. Uno de los primeros que el Señor te está invitando a que hagas dentro de un camino que quiere que recorras, en donde el Señor busca revelarnos cuál es su visión. Señor, gracias por haber pensado en una visión para mí y gracias por haberla definido antes inclusive de nacer. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Y te pedimos hoy, Señor, y te rogamos que nos reveles cuál es tu propósito y tu visión para nuestras vidas. Y que lo hagas de una manera poderosa, tal como lo hiciste con personajes importantes que encontramos en tu palabra. Señor, que nos puedas dar una doble ración de tu espíritu, como lo hiciste con Eliseo, con la cual Eliseo perdió el miedo del ejército que vino a buscarlo y a matarlo, porque él pudo ver a tus caballos y a tus carrozas de fuego que lo protegían. Gracias, Señor, te damos y te pedimos también que caigan esas escamas de nuestros ojos, como ocurrió con Pablo al momento que le devolviste la vista. Y no solamente la vista física, sino esa vista espiritual. Y le mostraste esa gran visión que tenías preparada para él. Señor, que después de caminar y cuando lleguemos a cierta altura, tú puedas, que nosotros podamos concluir como lo hizo Job, que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Señor, que antes de perseguir visiones alejadas de ti, podamos decir como lo dijo Moisés: Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Señor, que podamos caminar sobre el agua como lo hizo Pedro, y pudo caminar sobre el agua hasta que vio los vientos. Y esto no tiene sentido porque no podemos ver los vientos. Sin embargo, ahora entendemos que cuando Pedro vio los vientos, quitó la mirada de ti, y en ese momento comenzó a hundirse. Señor, yo te pido que podamos siempre verte a ti, Señor, que tú seas nuestro centro, que te busquemos a ti, Señor, primero, y tú conoces cuáles son nuestras necesidades. Señor, que primero te busquemos a ti y que el resto de cosas vengan por tu añadidura. Señor, queremos que tú seas nuestra estrella polar, nuestro norte y nuestro todo. Y en esa misma actitud te invito a que escuches la letra de esta canción. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.